Esta es una pregunta muy importante y que me la han hecho muchísimos alumnos, sobre todo al tomar cursos de fotografía siendo muy principiantes, y es ¿qué de todo lo que vamos a ver aquí puedo hacer con mi smartphone? Hay muchas cosas que podemos hacer, gracias a Dios la tecnología ha avanzado muchísimo y los celulares hoy en día pueden tomar fotos espectaculares, pero hay ciertas limitaciones que nosotros tenemos que conocer para entender cuáles son las diferencias entre una cámara de celular y una cámara profesional. ¿Ok? La primera diferencia es que, por ejemplo, en el smartphone podemos controlar la velocidad de obturación y el ISO, pero no la apertura del diafragma. ¿Ok? Estos tres valores representan lo que conocemos como el triángulo de la exposición y lo vamos a ver después. Pero el único valor que nosotros no vamos a poder controlar de nuestro celular es la apertura del diafragma. La velocidad de obturación y el ISO sí, y esto nos va a poder permitir tener un control manual de la foto, pero la apertura del diafragma está limitada por factores físicos. ¿Ok? En el celular podemos trabajar con modos de cámara. Podemos trabajar con el modo noche, con el modo de retrato, con el modo de timelapse, con el modo de alto rango dinámico, de igual forma que podemos hacerlo en una cámara profesional. Pero, por ejemplo, no podemos utilizar lentes intercambiables. No podemos quitarle el lente a nuestra cámara y ponerlo. La tecnología está avanzando mucho y es muy probable que más adelante podamos lograr esto y esto nos va a permitir una serie de beneficios enormes. Pero de momento los lentes de las cámaras están soldados al sensor. Entonces no podemos hacer absolutamente nada, solo podemos trabajar con el lente que nos tocó en el celular que tenemos. Podemos aplicar reglas de composición. Esto es muy útil porque todo el módulo de composición, angulación, colorimetría es perfectamente trabajable en los celulares. Pero, por ejemplo, hay cosas como que el sensor es muy pequeño y por ende la cantidad de luz que recibe va a ser limitada. Entonces, tal vez en las mismas condiciones de luz, una cámara se comporte mejor que un celular, porque justamente la cámara, al tener un objetivo, una especie de lupa y un sensor más grande, también lo vamos a ver más adelante, pues va a recibir más luz y por ende va a tener una imagen con tal vez mayor nitidez, menos ruido, tal vez una imagen que se vea mucho más limpia, que tenga menor profundidad de campo, etcétera. Podemos tomar fotos en RAW, es un formato crudo que también lo vamos a ver más adelante. Pero sí, muchos de los celulares hoy en día, diría yo que la gran mayoría, nos permite tomar fotografías en formato RAW. Esto nos va a permitir tener más libertad a la hora de editar las fotografías en postproducción porque vamos a tener más información de luz, de color, de la imagen. Eh, en algunos celulares es necesario comprar una aplicación que nos permita hacer esto. Muchos iPhones, sobre todo los iPhones, tienen este problema y es que necesitamos una aplicación externa a la cámara del celular para poder tomar las fotos en RAW. Muchos celulares Android también requieren una aplicación externa, pero son menos porque ya cada vez más celulares te permiten tomar las fotos en formato RAW. También podemos controlar el balance de blancos, que esto es importantísimo para darle color y emotividad a nuestras fotografías. Pero, por ejemplo, lo único que podemos hacer de zoom es digital. Hay algunos celulares por ahí que tienen cámaras con zoom óptico, que tienen una, dos, tres, cinco cámaras, pero el zoom óptico es muy limitado en comparación a lo que podría ser un zoom óptico de un lente de cámara. Entonces nos vamos a ver limitados únicamente al zoom digital de nuestros celulares. Estas son las principales diferencias. En el camino tal vez encontremos algunas más, las voy a ir mencionando a medida que las aprendamos para que puedan ver la diferencia entre tomar fotos con un celular y una cámara. En muchos casos, por ejemplo el modo retrato, trata de imitar la apertura del diafragma que no podemos controlar en el lente. Pero dentro de todo siguen siendo procesos digitales que hace el celular. Lo que hace para simular este fondo desenfocado, por ejemplo, es recortar al sujeto con inteligencia artificial y el fondo desenfocarlo de manera digital. Entonces no vamos a obtener jamás resultados ópticos iguales a los de una cámara. Podemos tratar de simularlos, pero no van a ser jamás iguales. ¿Ok? Estas son las principales diferencias de trabajar con un smartphone y una cámara.